le reconozcan el derecho que ella dice que tenía anteriormente, que supuestamente le asiste, que ya estaba dentro de su contrato y obviamente ella quiere que se le reconozca. Entonces, si se da cuenta, ella solita aquí está presente en memorial. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces aquí obviamente no estamos hablando que ha terminado la relación laboral. Ella está aún pertenece a la empresa. Aquí no estaba diciendo, mire, quiero que me reconozca mi, que le dijeron indemnización. No, ella está dentro de la empresa, solamente que ella no le están reconociendo qué cosa. Se recuerda el memorial que presentamos. ¿Qué era lo que qué era lo que ella decía que no le estaban pagando? Licenciada. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? Esto lo vimos la clase anterior. Que ella estaba reclamando un derecho que ya estaba y se le había eliminado. ¿Recordamos o no recordamos? No, licenciada, no recuerdo exactamente. Bueno, permítanme pues. Vamos a ver, ubicarlo acá. Esa es la relación de los hechos. ¿Se recuerdan que ella había mencionado que había celebrado contrato en diversas, estamos hablando en diversas ocasiones? Aquí ella hace un relato de todos los contratos que ha tenido desde 1998, ¿sí? Inclusive hizo referencia a una sustitución patronal que hubo pues, en la empresa, ¿verdad? O sea, obviamente continuó la relación laboral, solamente que hubo una sustitución. Ella mencionó que durante todo ese tiempo, ¿verdad? Ella continuaba con los mismos beneficios que el contrato laboral había hecho referencia. Ella decía que había ciertos literales, que era el A, B, C y D, ¿verdad? Que obviamente ella estaba devengando un 75% de los ingresos devengados, sueldo base más comisiones, durante las ventas periódicas, ¿verdad? Entonces ella decía que esta parte de beneficio que ella poseía había sido eliminada. ¿Sí? Ella hacía acá referencia entonces de todos los contratos que ella tenía, no estaba diciendo en ningún momento que la relación laboral había terminado, solamente que ella dijo de que esos beneficios que ya estaban previamente establecidos, pues ya no se estaban cumpliendo. Por eso es de que obviamente ella decía, con lo cual disminuye mi salario actual mensual de la empresa demandada, que pues obviamente se ve en la necesidad de promover la demanda en contra de mi empleadora para garantizar las resultas del presente juicio, incluyendo pues el predominante de dicha empresa, pues multinacional, le queda en quiebra como obviamente aquí habla de las medidas precautorias que ella solicita, pero en ningún momento está diciendo pues que terminó la relación laboral. Ella está diciendo que no, ese beneficio obviamente pues ya no lo obtiene. Bueno, vamos a regresar. Un momento. Compartir. Bueno, entonces, ¿miran la presentación? ¿Sí? Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada. sí, Lita, sí se ve. Sí, licenciado. Ahora sí entendemos que el de derecho es el que se refiere a la violación a la interpretación de un derecho. Un derecho es lo que ya está dentro de un contrato. Una obligación plasmada en una ley, un convenio colectivo, un contrato individual de trabajo.
tal es el caso que se alega fundamentalmente de un trabajo o un grupo de trabajadores que no pueden ejercer los derechos que le corresponden. Un conflicto de interés, que es el otro extremo, es el que se suscita por la diferencia relativa a la determinación de derechos o obligaciones futuras. O sea, estamos hablando que no es algo que yo tengo en este momento, no es algo que ya está pactado en un contrato, no. Por eso hasta lo puse con rojo. El de interés son derechos y obligaciones al futuro. Y por lo general, pues es el resultado del fracaso de la negociación colectiva. Este tipo de conflicto pues no surge de un diferendo cerca de un derecho existente, sino del interés de una de las partes de crear, ¿sí?, dicho derecho, plasmado en un convenio colectivo de interés, otra parte de no hacerlo. Por ejemplo, en la legislación laboral, ¿cuál es el artículo base para nosotros como que el punto de partida, así como cuando estamos en una meta, ¿verdad? ¿Cuál es como nuestra bandera de salida? ¿Cuál es nuestra forma de decir, bueno, de aquí partimos? Simple. ¿Es el artículo qué? 292 Trabajo. del 12, Código de Trabajo. correcto. 292 del Código de Trabajo. Y en este 292, ¿qué encontramos nosotros? Sería la competencia por razón de la materia, licenciada. Así es. Y aquí encontramos en relación en el inciso A, que hace referencia a los conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, que cuando ya hablamos de esa forma, ya entendemos que es cuando el derecho ya está plasmado en una ley, en un contrato, en una norma, ¿verdad? Y en el inciso B estamos hablando de todos los conflictos de carácter económico, ¿verdad? Que prácticamente una vez constituyan tribunales de arbitraje de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3º de este título. Como menciona el arbitraje, pues usted haga la referencia, haga la relación. ¿Cuál es el artículo donde habla sobre el arbitraje? 62 de la ley del organismo judicial. No. Miren, pues pónganse el chip de Artículo 293 del Código Perdón, de Trabajo. 293. 293 del Código de Trabajo. 293. Ese inciso B, póngale ver 293, porque eso le va a refrescar. ¿Por qué hago tanto énfasis en relacionar las leyes? Porque hoy estamos trabajando a futuro. Posiblemente, pues usted cuando llegue a su examen técnico profesional le van a decir, mire, defiéndame, hágame la diferencia entre un conflicto de carácter jurídico pues, y un conflicto de carácter económico-social. Inmediatamente tiene relacionados sus códigos, usted sin ningún problema puede venir y decir, perfecto, y así tan sencilla como puede usted hablar así, mire, fíjese que el tribunal de arbitraje es tal, pues obviamente existe una integración, existe un plazo de tiempo para poder presentar la lista de las personas, obviamente esa lista pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, entonces, ¿me entiende? Porque es tan importante relacionar nuestras leyes y que pues obviamente a la hora de un examen no vengamos con los códigos en blanco o aquellos códigos concordados, porque su examinador, yo todavía se lo puedo pasar, pero usted cree que a un examen técnico profesional usted va a poder entrar un código concordado. No, ¿verdad? Creo que inmediatamente ahí le dirían, regrese a estudiar, ¿verdad? Entonces, pues, ese es el énfasis. No me lo tomen a mal, no soy exigente en ese sentido, pero ¿será que el bien es para mí o es para ustedes? Para nosotros. Para nosotros, licenciada. Entonces, ¿saben cómo lo miro? A veces uno cuando, pues, oiga, tengo 4 años, cumplo este año, pero digo yo, cuando yo tenía como 15 años y mi mamá no me dejaba salir con mis amigas, yo decía, está mi mamá, ¿por qué es tan mala? Y dice, pero ¿por qué no me deja? Ella tenía razón, me estaba cuidando. Ella tenía razón, ella estaba viendo cosas que yo no estaba viendo. Entonces, de igual forma como docente, yo tengo el compromiso con ustedes de poder irlos guiando para que el camino más adelante no les sea tan difícil. Obviamente es difícil, ¿verdad? Pero no les sea tan difícil, ¿verdad? Bueno,
Entonces, obviamente, nuestro punto de partida en el derecho colectivo del trabajo es el artículo 292, donde aquí comenzamos a hablar ya de los conflictos de carácter jurídico y aquí estamos hablando, ya empezamos a hablar del conflicto de carácter económico-social, ya empezamos a hablar de lo que es el arbitraje. Bueno, si hoy por hoy y les pregunto, mire, desarrollen el arbitraje, usted sin ningún problema, usted ya sabe quiénes pertenecen al arbitraje, si hay una fecha establecida para entregar la lista y esas personas sí deben de cumplir con cierto tipo de requisito. Bueno, sigamos. Buscan obligar al cumplimiento de las obligaciones previamente establecidas en instrumentos de normación colectiva. Conflictos colectivos de carácter económico-social, 377. Vamos al 377. Aquí ya comenzamos a hablar nosotros, por ejemplo, de los grupos coaligados, ¿verdad? ¿Cuántas personas deben de estar integradas? Obviamente tocamos el tema, por ejemplo, cuando hablamos acá que deben de suscribir un pliego de peticiones. Obviamente el artículo me está hablando de un pliego de peticiones. ¿Dónde fundamento el pliego de peticiones? En el artículo 379 del Código del Trabajo. 379. Ok, ¿y qué dice? Desde el momento en que Juez. se entrega el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá por planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, entonces el pliego no se le entrega al Ministerio de Trabajo. ¿El pliego se le entrega a quién? Al juez. Ah, ok. Al juez directamente. Entonces, la finalidad que obviamente que se obtiene al entregar este pliego es para que no puedan tomarse la menor represalia, ¿verdad? Ni el trabajador al patrono, ni el patrono al trabajador, ¿verdad? Entonces, ahí, con haber entregado ese pliego, ¿qué es ese pliego que son? ¿Qué es ese pliego? ¿Qué contiene ese pliego? Contiene expone claramente las quejas a quienes se Las dirigen quejas, el y número cuáles de son. patronos o trabajadores que las apoyan. Eso está en el artículo 381 del Código de Trabajo. Ok, tiene 8 características, ¿verdad? En qué consiste, a quién va dirigido, cuáles son las quejas, el número de patrón o trabajadores que la apoyan, situación exacta de lugares de trabajo, la cantidad de trabajadores que prestan sus servicios, el nombre y apellido de cada uno de los delegados, lugar y fecha. Muy bien, entonces ese es nuestro contenido con el cual nosotros venimos y planteamos un conflicto. Entonces, aquí estamos hablando a la hora de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Bueno, vamos a seguir. Hay una clasificación. Por ejemplo, los individuales y los colectivos. En los individuales hay intereses concretos y determinados de los litigantes y se refiere a derechos, obviamente, previamente establecidos. En el ejemplo del memorial, ¿será que el derecho de la señora Liliana, creo que era, ya estaba previamente establecido? Sí. Sí, en Ok, el Ya contrato. estaba pactado en el contrato. muy bien. Entonces, en normas jurídicas vigentes como consecuencia, son siempre de naturaleza jurídica, únicamente obligan a quienes tomaron parte en la controversia. Ok, ahora ya vamos entendiendo esa parte de los individuales un poco mejor. Ahora los colectivos. ¿Qué son los colectivos? Son las controversias o disputas que se dan con ocasión del trabajo entre las partes de la relación laboral, los cuales ya sea el empleadores o trabajadores o ambos actúan colectivamente organizados. En otras palabras, son por ejemplo, desavenencias normales que desarrollan en el proceso productivo y tienen como protagonista a los trabajadores y empleadores. Estos conflictos son inherentes a la relación laboral y es normal que existan en cada empresa, ¿verdad? Ahora vamos a ver los jurídicos o de derecho o los de carácter económico-social. Surgen por la interpretación o alcance de los instrumentos de negociación colectiva, especialmente de los pactos, convenios colectivos. Aquí el problema, pues, está cómo se interpretan, en decir cómo se entienden, pues, empleadores y trabajadores al momento de aplicarlos
en el centro de trabajo. Ahora bien, los de carácter económico-social son aquellos cuyo propósito es la creación, regulación de nuevas mejoras condiciones de prestaciones de los servicios, siendo los casos más comunes, por ejemplo, el ejemplo primero, lo promueven los grupos coaligados. ¿Los grupos coaligados por quiénes están integrados? No más de 3 miembros. 3 Ok. miembros, licenciada. Para obligar al empleador, ¿verdad? Obviamente, a la suscripción de normación colectiva con el base del pliego de peticiones. ¿Qué es un pliego de petición? Las quejas. Las quejas. Fundamento, El 381 prácticamente es el paso número 3. exacto. Pero acuérdense que el 381 está contenido por todos esos pasos, pero es uno solo, ¿verdad? Entonces es prácticamente todas las solicitudes. Eso es como prácticamente el 381 es como el esquema de cómo se hace un pliego de peticiones, pero en total es el 381. Muy bien. Presentado por aquellos. Número 2, promovido por un sindicato de trabajadores. Perdón ustedes, pero es que a veces salgo dormida con la presentación. Pero aquí estamos, ahí estamos. Trabajadores con el objeto de obligar jurídicamente al empleador a adoptar condiciones de prestaciones de los servicios que se negó a discutir y la negociación con ellos en la vía directa, con motivo del proyecto del pacto, colectivo de condiciones de trabajo. ¿Qué será la vía directa? Ahí vamos hoy. La finalidad de estos conflictos colectivos es la de buscar la imposición de nuevas mejores condiciones de prestaciones de los servicios. Solamente que antes de ir ahí, vamos a ver, por ejemplo, si se trata de un conflicto promovido por un grupo de trabajadores no sindicalizados, aquí los sujetos procesales, ¿cuáles son? Nosotros ya los vimos. De hecho, esa era pregunta de examen. ¿Cuáles eran los sujetos procesales? Anteriormente, ¿cuál eran a nivel? Patrono y Ahí lo miramos. trabajador. Patrono, trabajador, ¿qué más? Sindicatos. Sindicatos, Sindicatos. órganos jurisdiccionales, Y los órganos, me falta uno. los grupos Grupo de coaligados. coaligados. Exacto. Aquí abarcamos los sujetos a todo lo que se refiere el derecho colectivo. Bueno, pero si se trata de un conflicto promovido por un grupo de trabajadores no sindicalizados, ¿quiénes serán los sujetos? Son las partes procesales, la coalición de trabajadores por medio de su delegación, estamos hablando, ¿sí? Y el patrono a través de la delegación análoga de los trabajadores que deben nombrar según el artículo 382. Vamos al 382. Ustedes me dicen. Ya. Por ejemplo, miren pues, agarremos el 382. Dentro de las 12 horas siguientes de recibido el pliego, usted ahora ya sabe que es un pliego de peticiones al juez de trabajo y previsión social, con ello, ¿qué hago? Al presentarle el pliego, ¿qué pasa? ¿Qué estoy Va a haciendo? proceder a la formación del Tribunal de Coalición en conformidad con ¿Qué dice el 379? ¿Qué pasa? 379. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo le presento al juez ese pliego? Pilas. Se tiene por planteado el conflicto. Ahí está. Se tiene por planteado el conflicto. Bueno, entonces, dentro de las siguientes 12 horas recibido el pliego de peticiones, obviamente, el juez al trabajo de previsión social procederá a la formación de un tribunal de conciliación. De conformidad con lo preceptado en el artículo 294, notificará a la otra parte todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas una delegación. Esa delegación, a ese 382, póngale primer paso dentro de las 12 horas. Ahí donde dice 12 horas, póngale primer paso. ¿Sí?
Después de dentro de ese plazo de tiempo recibido el pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación de un tribunal de conciliación. Ahí ya lo formamos. De conformidad con el precepto del artículo 94, notificará entonces por todos los medios a sus alcances que deban nombrar dentro de las 24 horas, ¿a quién? A una delegación ¿qué? Análoga. Análoga. Ah, Ok, entonces ese es el paso número 2. Vale, ahorita poco a poco vamos a ir entendiendo. Esto es más o menos como uniendo las partes. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Entonces el patrono a través de la delegación análoga, la de los trabajadores que deben nombrar según el 382. Si se trata, por ejemplo, de un conflicto promovido por trabajadores o patronos, pero aquí estamos hablando totalmente diferente. Aquí estamos hablando que son sindicalizados. ¿Quiénes son partes procesales? Aquí estamos hablando entonces que aquí las partes son el sindicato de trabajadores o de patronos, según el caso por medio de respectiva representación. Aquí estamos hablando de la representación que ellos deben de tener, porque obviamente son un sindicato, ¿verdad? Entonces, y deberán comparecer por medio de la representación sindical que haya designado la Asamblea General, ¿sí? Ok. Vamos a ver. ¿Cómo acredita la personería a las partes? Los grupos coaligados, ¿cómo acredita su personería? ¿Cómo la acredita? Con el acta constitutiva. Por acta constitutiva. Ok, que ellos no pueden presentan tener una certificación, ¿verdad? Porque obviamente es un acta con lo cual ellos se forman. Esa es la forma de acreditar. Bueno, los sindicatos, ¿cómo se acreditan? Por la certificación de su personalidad y personería jurídica extendida por el Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, entonces aquí estamos hablando en relación a la distinción entre conflictos individuales y colectivos. Sin embargo, en términos generales, una controversia individual es aquella que involucra a un trabajador, a un grupo de trabajadores, no importa, ¿verdad? Si es un grupo o a una persona, pues que actúan de manera individual y se refiere a la ejecución de sus contratos individuales de trabajo, ¿verdad? Una controversia colectiva es aquella que involucra a una cantidad de trabajadores en forma colectiva, es decir, relativo a cuestiones que les conciernen en forma grupal. Bueno. En conclusión, en tanto pues los conflictos individuales como colectivos pueden versar sobre derechos y un empleado puede sentirse agraviado si no ha sido tratado conforme a su contrato laboral, ¿verdad? Y un sindicato puede sentirse agraviado si sus afiliados no reciben, por ejemplo, un arreglo según las cláusulas, contratos, convenios colectivos, y el sindicato pues obviamente actúa como parte. No obstante, los conflictos de intereses poseen necesariamente un carácter colectivo. Bueno. Los conflictos colectivos de carácter jurídico, obviamente, pues partimos desde el artículo 292, desde el Código de Trabajo, ¿verdad? Cuando los trabajadores promueven un proceso laboral, obligar al empleador a que cumpla con las disposiciones establecidas en el pacto colectivo, ¿verdad? Ok, los conflictos colectivos de carácter económico-social. Déjenme ver. Ok. Son los conflictos, por ejemplo, con la finalidad de creación o regulación de nuevas y mejores condiciones de prestación de los servicios. Por ejemplo, un grupo de coaligados de trabajadores buscan obligar al empleador la suscripción de un convenio colectivo de trabajo. Casos de procedencia, por ejemplo, por negativa del empleador a negociar un trabajo con sus trabajadores coaligados, un pliego de peticiones que pondríamos como consecuencia, ¿verdad?, del planteamiento y tramitación del conflicto, contravenirse con la sentencia convencional del artículo 377, ¿verdad? Aquí, por favor, recuerdo que pedí que me lo relacionaran. Vamos a ir poco a poco agregando a este 377 también lo que es, aparte del pliego que mencionamos con el 377, relacionamos el 374 y por favor, quiero que también relacionen el artículo 51 del Código de Trabajo. Ustedes me dicen cuando ya estén en el 51 también, por favor.
Sí, licenciada. El 51 dice, obligaciones para negociar un pacto colectivo. Empleadores. Todo patrono que emplee en su empresa o en su determinado centro de producción, si la empresa, por naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajadores en varias zonas del país, los servicios y demás de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con su respectivo sindicato cuando éste solicite un pacto colectivo. El porcentaje a que se refiere, dice, al efecto debe observar las siguientes reglas. Aquí estamos hablando de unas reglas que dice A, B y C. El porcentaje se refiere al párrafo anterior, se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. B, si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos del pacto colectivo, deben negociar con lo que tenga la mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa del centro de producción. Entonces, ¿con quién debe de negociarse? Si hay varios sindicatos, ¿con quién debe de negociarse? ¿Existe el Con el que sindicato? tenga mayor número de trabajadores. Ok. trabajadores. Entonces, si usted quiere, póngale referencia ahí en el B, con quién se debe de negociar si existen varios sindicatos, para que usted obviamente no se pierda, ¿verdad? Cuando se trate de una empresa, de un centro de producción, por la índole de sus actividades y emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones y oficio, el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que presente cada una de las profesiones u oficios siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En caso que no lleguen a estar de acuerdo, el sindicato corresponde a cada profesión o oficio, depende si exigir que se negocie un pacto colectivo para el cual determinan las condiciones relativas de dicha profesión o oficio de la mencionada empresa en centro de producción. Pregunto, cuando se trata de una empresa, un centro de producción que por su modalidad tiene, por ejemplo, actividades que emplee trabajadores pertenecientes a varias profesiones, por ejemplo, oficios, entonces, ¿con quién debe de negociarse? Con el conjunto de los sindicatos. ¿Que presenten qué? Que represente cada una de las profesiones u oficios. Sí, siempre que ellos, ¿qué? Tengan un pacto colectivo. ¿Que ellos Se qué? pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo entre sí. Acuerdo entre sí. Entonces, el punto B y el punto C me está hablando que es cuando existen varios sindicatos y el punto C me dice que cuando existen varios, por ejemplo, sindicatos con la diferencia entre profesiones u oficios, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede tener la referencia qué es lo que se debe de hacer. Seguimos. A este siguiente párrafo, póngale como título vía directa, pero en grande. Negociación del pacto, póngale entre comillas. ¿Ya? ¿A qué artículo, Linda? Perdone. Vamos en el artículo 51. Ya terminamos el primer párrafo del inciso C y estamos en el siguiente párrafo. Les pedí que colocaran vía directa entre paréntesis negociación del pacto. ¿Sí? Ligda, solo una duda. En el inciso B se refiere, dijo, a que al sindicato, es que ahí me perdí un poquito en mi conexión, no lo escuché bien. No tengas pena, Rick. Vamos juntas. Vamos a leer el B. Dice, si dentro de la misma empresa, por ejemplo, que tú tengas una empresa y dentro de tu misma empresa o centro de producción existen, ¿qué dice ahí? ¿Regina? Varios sindicatos. Entonces ponle al inciso B la existencia de varios sindicatos.
se discute el pacto con, y ponle 2 puntos, porque eso te sirve a ti como referencia, como guía. Entonces, a ver, Regina, ¿con quién entonces se discute ese pacto? ¿Qué dice la ley? ¿Con el que tenga qué? Ay, perdón, pensé que tenía activo el micro. Con No el te- que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación. Ok, entonces tú como dueña de la empresa, ¿con quién vas a negociar? Con el mayor número de trabajadores afectados. Entonces, si yo tengo mi empresa y tengo en mi empresa varios sindicatos, yo voy a negociar con el que tenga pues mayor número obviamente, de integrantes, ¿verdad? Ok. Ahora bien, el inciso C, ¿quedó claro? El inciso C lo alcancé a escuchar un poquito, solo escuché cuando dijo que había que colocar en el segundo párrafo vía directa y entre paréntesis negociación del pacto. No, ese es el inciso C, segundo párrafo. En el inciso C, primer párrafo, ahí Ajá. estamos hablando cuando nosotros tenemos trabajadores que pertenezcan a diferentes, ¿qué? A diferentes profesiones u oficios, Ok, entonces ahí con quiénes vas a negociar. con los trabajadores de las diferentes profesiones y oficios, ¿verdad? Ok, pero ¿qué tienen que tener esas personas? Una Hay un profesión. siempre, hay un siempre ahí. Siempre que, ¿qué? Hay una como condición. Ah, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. Ujú. Ese es el requisito, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien, gracias, Lee. Ok, entonces vamos al siguiente párrafo. Bueno, entonces ahí por favor les pedí que colocaran vía directa entre paréntesis negociación colectiva. Entonces aquí me está diciendo, por la negativa del empleador a negociar con sus trabajadores sindicalizados un proyecto de un pacto colectivo de condiciones de trabajo que podría convertirse derivado del planteamiento del trámite de un conflicto en una declaratoria de justicia de la huelga, el artículo 51 y 377, ¿sí? ¿Ok? Ahorita ya vamos empezando a relacionar. Bueno, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo respectivo, el sindicato hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de una autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto del pacto, a efecto que se discuta por la vía directa. O sea, obviamente ese es el paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Hacerle llegar ¿a quién? Chicos, Hacerle llegar a la otra parte ¿qué cosa? Para su consideración. Pero la ¿qué cosa? negociación del pacto colectivo. Proyecto del El pacto. proyecto del pacto. El proyecto del pacto, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que hacer un proyecto. Bueno, es el paso número 1. ¿Para qué efecto de que se discuta en qué vía? La vía directa. Directa. Ese es el nombre correcto. ¿Por qué vía? La vía directa. Bueno, con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera u otro de los amigables componedores, ¿sí? Transcurrido 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato de patronos, las partes no han llegado a un acuerdo en pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. Ese es el paso número 2, ¿sí? ¿Plantear qué? ¿Qué van a ir a plantear? El conflicto, licenciada. Ok, bueno, entonces acuérdense que obviamente tengo que tener a estas personas, ¿verdad? Obviamente, al grupo coaligado. Por eso relacionamos el 51 con el 377. Estas personas obviamente hacen todos los pasos para poderse registrar. Como ya vimos, pues es a través de los grupos coaligados. Se registran, obviamente hacen un acta, queda registrado. Después
Ellos dicen, bueno, obviamente ya hicimos todos los pasos de ley, nos registramos. Ahora vamos a ir con nuestro patrón y entonces le vamos a presentar un proyecto de un pacto. Obviamente, la vía en que se le entrega ese proyecto, por ejemplo, me va a servir Amanda. Amanda es la dueña de la empresa. Entonces, está, por ejemplo, Damaris, está Leslie y estoy yo, por ejemplo, y nosotras formamos un grupo colegados. Y le vamos con Amanda y le decimos, Amanda, fíjese que le traemos acá un proyecto del pacto para poder discutir. Aquí se lo vamos a dejar. Entonces, resulta que Amanda no dijo absolutamente nada. ¿Cuál es el plazo de tiempo que tiene ella para poderse pronunciar? Hay un plazo de tiempo. 30 ¿Cuál días. es ese? 30 días. 30 días después de Después de presentar la solicitud. Ella tiene 30 días, ustedes tienen 30 días para poder discutir. Pero ¿qué pasa si Amanda se queda totalmente en silencio durante esos 30 días y no hay absolutamente ninguna respuesta, ni un sí, ni un no, ni obviamente hace caso? Eso es como que diéramos la espalda, ¿ah?, a lo que está pasando. O sea, Los ignoro. prácticamente. Exactamente, los ignoró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos 30 días? Acudirnos a los tribunales de trabajo planteando el conflicto Tribunal de colectivo. trabajo plantear el conflicto. Listo. ¿Ya vieron que son bien pilas? Yo tengo aquí a 150 personas bien pilas que están poniendo atención. Muy bien. Entonces, dice, presentada la solicitud por el respectivo sindicato patronos a las partes, no han llegado a un acuerdo pleno sobre las estipulaciones. Cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo, plantear el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva ¿qué? ¿Qué cosa? El punto de discordia. O los La puntos de discordia que discordia. tiene. Los puntos en discordia, porque El no va a ser punto, los una sola puntos en cosa. discordia. Sería puntos de la discordia, Ligda. Exacto. Por lo regular son puntos de discordia porque no es solamente una cosa, ¿verdad? Son varias. Pero bueno, para este efecto de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos contravenidos, especificándoles en dicho pliego ¿cuál es el fundamento del pliego? Artículo 379. 379. 381, Ligda. 177. Los 81. 381. Ok. Código de trabajo Entonces, 381. ahí mismo puede usted decir, ver artículo, colóquele media vez. Acuérdese que este código es no solamente su herramienta para defender su examen técnico profesional, sino es su herramienta de trabajo para la vida. Mientras mejor sustentado está, mejor, porque así no pierde el tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces, ya hablamos acá entonces de un pliego. Bueno, relaciones. Bueno, entonces me está diciendo, juntamente con el pliego de peticiones, se presentará con la comprobación de los puntos contravenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo un acuerdo. Si no se pudiera prestar a la comprobación del pliego de peticiones, se hará constar los puntos que existen conformidad y en los que no hay a fin de probar estos extremos. Hágame favor. A ese siguiente párrafo, pongámosle como título procedimiento. ¿A cuál sería, Ligda? Perdone, al que dice procedimiento que se seguirá. Ah, correcto. Procedimiento. Gracias. Ay, ¿en dónde, licenciada? Perdón. Procedimiento. Entonces, subraye, pero así con rojo y con resaltador amarillo, dice, el procedimiento se seguirá en este caso el contemplado en el artículo 12º de este código. Bueno, vamos paso a paso. Ahí hagamos una pausa. Por el incumplimiento del convenio, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, según el caso que se da el derecho a la parte afectada por el incumplimiento de promover el trámite del conflicto colectivo de carácter económico o social para declararse la huelga legal o ilegal sin agotarse la fase conciliatoria.
En los sistemas de libre negociación colectiva, el principio básico que sustenta los procedimientos de resolución de los conflictos de intereses es el que las partes pueden resolver las controversias, entre ellas a través de la negociación, pues conservando las posibilidades de amenazar con o de ser necesario ejercitar la acción laboral. Los terceros deben estar disponibles en caso de fracasar las negociaciones, pero solo para asistir a las partes a encontrar una solución al diferendo que sea aceptable para ambas. No obstante, existen algunos sistemas los cuales con amenaza de la acción laboral es un preámbulo para la negociación. Estos sistemas de la negociación colectiva. Me está hablando en relación a lo que es la negociación. Es considerada como la primera instancia de resolución de los conflictos a que se apela antes de recurrir a otros métodos. En nuestro caso, las características y propiedades comunes de los conflictos colectivos, de este modo se facilita la sanción del marco regulatorio de estos conflictos, especialmente en lo que respecta a su método de solución. Una temática está donde la moderna legislación parece encontrar un cauce más cómodo, evitando explorar el delicado terreno de la caracterización de la acción directa o en todo caso reduciendo las características regulatorias de la lucha abierta a las manifestaciones que el ordenamiento legal ve desfavorable. En algunos países ocurre que los diversos tipos de controversias se somete inicialmente a un procedimiento único de conciliación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la vía directa. Si nosotros no llegamos a una vía directa, caemos a una conciliación. Si nosotros no llegamos a un acuerdo en un arreglo directo, caemos a una conciliación. Ambos caen a una conciliación. Vamos a ir desarrollándolo ahorita un poco mejor. Las definiciones de los conflictos laborales se refieren por la regla general a las partes y al objeto del conflicto. Estas pueden comprender de los conflictos entre los trabajadores y otros trabajadores entre partes que no se encuentren incluidas en la relación laboral. Objetivo de los procedimientos de la resolución de los conflictos laborales. En términos generales, el objeto del sistema de la resolución de los conflictos laborales consiste en la búsqueda de la resolución pacífica y ordenada. Eso es prácticamente el objeto, ¿sí? De diferentes, primordialmente por los esfuerzos de las partes involucradas, de tal modo que no les sea necesario incurrir a lo que es las huelgas y a los cierres patronales, o algunos mecanismos de resolución incluye la manifestación legislativa en citado objeto. Todo sistema normalmente incluye una combinación de elementos tanto voluntarios como obligatorios. Cuando éste esté diseñado en un sistema para promover la libertad de negociación de las partes y solucionar libremente las controversias de mayor predominio, tendrán los procedimientos voluntarios en aquellos sistemas con los que se enfatiza la tarea de evitar los paros laborales. Los elementos de la obligatoriedad tienen que ocupar un lugar predominante. Los procedimientos para lo que es la solución de los conflictos de derecho, el principio subyacente es la controversia de ser resuelta, salvo se negocie un acuerdo por los juzgados de tribunales arbitrios de ciertos países, por ejemplo, y no mediante una acción laboral debido a que la involucran de la terminación de derechos existentes, deberes o obligaciones de ambas partes y están obligadas pues a respetarse, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya venimos a una definición según lo que dice Cabanelas. Los conflictos colectivos de derechos son decisiones o controversias, pugnas, antagonismos, litigios que susciten entre empleadores y trabajadores, resultantes de la relación de trabajo subordinado derivado de disposiciones legales o convencionales. Los conflictos colectivos de interés son aquellos que pues, la pretensión que encierra tienen por aplicar el sistema normativo vigente o crear otro nuevo. Vamos a ver que me moví por acá. Los conflictos colectivos de derecho, bajo la categoría identificamos la desaveniencia colectiva, cuyo objeto se circunscribe en la interpretación o cumplimiento de una norma. Norma a su vez que pues obviamente es un origen legal, ¿verdad? La Constitución, la ley, el decreto, la resolución, la ordenanza, etcétera. Esto es un producto de heteronomía estatal o convencional, sin descontar, por ejemplo, incluso la norma
consuetudinaria, vale decir que es una expresión de derecho espontáneo que a modo de costumbre profesional sirve para regular una relación colectiva de trabajo más allá de las dificultades de interpretación de esta tradicional fuente de derecho objetiva presentada frente al avance de la norma escrita. Vamos a ver. La pretensión, el objeto, involucra un tipo de conflicto colectivo resultar entonces para quien la sostiene obtener de la otra parte. La resistente u opuesta es una conducta adecuada al criterio objetivo que surge de la norma que se aduce violada. Y, por ejemplo, tanto sean términos simples, cumpliendo con el deber jurídico, la reducción de jornadas por razones, por ejemplo, de salubridad, la incorporación de un representante gremial despedido sin previo trámite, la exclusión de la tutela a negociar colectivamente cuando es exigible, como el cumplimiento conforme a cierta interpretación de dicho deber. Vamos a ver. Conflictos colectivos de intereses, pues la pretensión versa en los conflictos sobre la modificación de las normas preexistentes que regula la relación de trabajo, tanto sea de uno pues, u otros orígenes. Vamos a ver. Aquí tenemos el arreglo directo, ese es el que vamos a tocar. De hecho, vamos a ver actas, pero a mí lo que me interesa tocar es la vía directa. Por ejemplo, este es el medio diseñado por el legislador a efecto, por ejemplo, que el empleador y el sindicato de trabajadores negocien el pacto colectivo de trabajo, que regirá las relaciones laborales entre las partes. Por ejemplo, leamos el 378. Vamos al 378. Ya, bueno. Aquí estamos hablando, dice, los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones, obviamente encontramos un pliego, relaciónelo por favor, al respectivo juez, quien el acto resolverá ordenando notificar al patrono de trabajadores o sindicalizados emplazados, no más a tardar ¿en qué plazo de tiempo? Al día siguiente de su Al recepción. siguiente día de su recepción. Al siguiente día. Muy bien. Dice, hay subrayo porque es un plazo de tiempo. Para el efecto, la parte demandada deberá presentar junto con la solicitud por duplicidad el pliego de peticiones para que proceda en la forma prevista. Cuando se trate de una discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará la otra parte y podrá, para su discusión en la vía directa. ¿Qué artículo tenemos la vía directa? 51. Artículo 51. ahorita. Relaciónelo, por favor. Se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto de dicha disposición, se procederá conforme a lo dispuesto de este capítulo en lo que sea aplicable. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, voy a hacer la primera pregunta. Los delegados y los representantes sindicales, por ejemplo, harán llegar ese pliego de peticiones al respectivo juez. Obviamente aquí ya no estoy ante... ¿Quién era? Regina. No, ¿quién era la dueña de la empresa? Se me olvidó. ¿Quién había puesto? Creo que dijo Amanda. Amanda. Entonces, aquí ya no estoy ante Amanda. ¿Sí? Aquí ya no estoy ante Amanda. Obviamente ya no está, por ejemplo, vamos a ver, Damaris, Lilian y mi persona, pues obviamente que formamos los grupos coaligados, ¿verdad? Ya no estamos ante Amanda. ¿Aquí estamos ante quién? El juez. Ante el juez. Ok. ¿Y qué hacemos ante el juez? Hará llegar el pliego de peticiones. Esperamos el pliego de posiciones. El pliego de peticiones no me vayan a confundir pliego de posiciones y pliego de peticiones. Sí, peticiones, perdón. Ok. Pliego de posiciones, ¿qué son? Preguntas.
Son Las preguntas que se hacen dentro de un juicio, ¿qué? Ordinario Oral. laboral. Ordinario laboral, ¿verdad? No vayamos a confundir esos dos términos y menos. Aquí en clase, pues podemos hacer la corrección, pero en su examen técnico, no se me vaya a confundir, por favor. Pliego de posiciones y pliego de peticiones son dos cosas diferentes. Vale. Entonces, ya Amanda, ya votamos los 30 días, los 30 días con Amanda. Ya, esos 30 días ya pasaron, ya terminaron. Amanda nos ignoró. Entonces nosotros venimos y nuestro grupo, venimos y vamos, ¿a dónde? ¿Con quién? Ante el juez. Muy bien, ante el juez. Le entregamos lo que es el pliego de peticiones. Entonces, obviamente, venimos y ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de haber entregado el pliego? El juez es quien va en ese acto resolverá notificar al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados a más tardar al día siguiente de la recepción del pliego. Ok, en ese momento ahí prácticamente tenemos ellos tienen 24 horas para notificar a los, ¿qué? Patrono, trabajadores sindicalizados emplazados. A quien se las partes interesadas. Exacto, a quien se emplazó hay 24 horas, ¿sí? ¿Sí? Ok. Para que se pronuncie. Exacto. Entonces dice que deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Entonces aquí tengo, la vía directa corresponde únicamente a los sindicatos de acuerdo al artículo 51, o sea, estamos hablando que obviamente son las solicitudes, los grupos colegiados que le hacen la solicitud a la dueña de la empresa, por ejemplo, Amanda. Entonces, obviamente, tanto los grupos coligados como los sindicalizados, el Estado deberá votar la vía directa en ninguno de los casos, pues arreglo directo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la vía directa, no vayamos a confundir la vía directa con el arreglo directo. Estamos hablando de la vía directa. Bueno, la finalidad de la vía directa es buscar a los trabajadores y patronos sindicalizados puedan arribar los acuerdos definitivos, suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo sin necesidad de que conozcan los tribunales de trabajo y previsión social. Bueno, los patronos han referido siempre tratar individualmente con cada uno de sus trabajadores, ¿verdad? Por contribuir al procedimiento más conveniente para obtener las condiciones de los empleadores que deseen. Por el convenio individual de trabajo no significa otra cosa que un trato de adhesión del trabajo obligado a aceptar las disposiciones unilaterales fijadas del patrono. En su momento inicial, los convenios... Disculpe que la moleste, es que fíjese que ya son las 7:03. Miren que ya me emocioné, perdón. Pues está bonita la clase, pero tenemos una prueba en la siguiente. Tienen toda la razón. A mí se fue el tiempo, ya vieron que ni el reloj, mire, perdón. Mire, solo voy a hacer un anuncio. En este mes de octubre voy a estar dando refuerzo de la clase Derecho del Trabajo, pero tanto lo que es el área procesal individual como colectiva. Si en algún momento alguien quiere, porque me estuvieron escribiendo que les apoyara con el curso, con todo gusto lo voy a hacer. Voy a proyectar, no sé si mandar la información al grupo para que ustedes lo puedan tener en cuenta ahí, por si alguno quisiera ingresar. Aparte de los que lo solicitaron, son bienvenidos, ¿verdad? Sin ningún problema. Empezamos el primer sábado de este mes de octubre, ¿sí? Ok. Gracias, Ligda. Gracias. Por favor. Licenciada, lo envía al grupo, por favor. Gracias. Feliz noche. Chao, feliz noche. Feliz noche, Linda, que descanse. Gracias. Gracias. Hasta luego. Licenciada. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada.